días a todos. Mi nombre es José de Grossi, soy farmacéutico, trabajo en la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, haciendo microbiología y haciendo principalmente foco en la prevención de las infecciones. Agradezco a la organización por haberme invitado a charlar un poco con ustedes el tema de prevención de las infecciones. Hace ya par de años que no vengo a dar una charla, ¿no es cierto? Así que, bueno, es un gusto volver a estar nuevamente. Lamentablemente, los que ya me escucharon hablar probablemente sea una charla bastante repetida, no porque no tuve ganas de armar una charla nueva, sino porque realmente en el punto de prevención de las infecciones no hay mucho nuevo, no hay mucha actualización, lo cual me ha hecho llevarme a replantear varias cosas de la microbiología y hacer una autocrítica muy fuerte a mi trabajo como microbiólogo o de la ciencia en general, porque hoy últimamente los microbiólogos, la gente de ciencia que trabaja con microorganismos está fascinada está fascinada con el tema de la genética bacteriana y de poder, que son aportes muy importantes, pero hemos descubierto, por ejemplo, cuántos genes hay relacionados con la adaptación a determinados ambientes, o qué genes se activan o qué genes se inactivan, con lo cual a la larga va a dar sus frutos en cuanto a lo que es tratamiento, en cuanto a conocimiento de microorganismos, entender cómo funcionan, pero seguimos sin saber cosas básicas, por ejemplo, cuánto tiempo permanece una bacteria en el aire, o sea, cosas que nos sirven directamente. Entonces, estamos muy fascinados con la ciencia básica de los microorganismos y con todas las herramientas nuevas que hay, pero en lo que es prevención concreto, aplicado a la salud pública, en realidad los avances son bastante más lentos de lo que uno podría esperar. Por eso, mucho de la charla que vamos a escuchar está basado en los mismos pilares que he dado otras charlas anteriores, ¿sí? La orienté principalmente a padres y tomé las recomendaciones de la Cystic Fibrosis Foundation de Estados Unidos, o sea que básicamente lo que vamos a ver es eso. Son recomendaciones y que nunca viene mal repasarlas para ver cómo nos estamos manejando en la vida cotidiana y también un poco en la vida laboral respecto a tomar precauciones para que los microorganismos o minimizar la posibilidad de que los microorganismos produzcan algún tipo de infecciones, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que entender que tenemos distintos tipos de microorganismos. En el ambiente, en la vida cotidiana, en el mundo hay distintos tipos de microorganismos. Tenemos microorganismos que son inocuos en relación con el ser humano, que no causan, no tienen ni una relación benéfica ni una relación perjudicial. Hay microorganismos benéficos que se usan en biotecnología. Lo más clásico, lo más básico son las levaduras que se usan para la fermentación, muchos probióticos que se usan en lactobacillus, que se usan en alimentos, que producen un efecto beneficioso sobre los microorganismos. Y tenemos los microorganismos perjudiciales, que son los que nos focalizan en esta charla y los que nos preocupan, que pueden ser de distintos tipos, ¿sí? Hay microorganismos de deterioro que no producen enfermedades en el ser humano, pero que sí deterioran productos. Son aquellos, por ejemplo, microorganismos que van a deteriorar un alimento, lo van a hacer desagradable o lo van a hacer no apto para su uso. Lo mismo pasa con cosméticos, con fármacos, etcétera, etcétera. Son microorganismos que dañan un producto y que lo hacen inutilizable, y básicamente lo que producen son pérdidas económicas, ¿sí? en la industria. Después tenemos patógenos oportunistas, que son microorganismos que producen algún tipo de enfermedad en el ser humano, pero no en todos los seres humanos, sino aquellos que están predispuestos a contraer determinadas enfermedades, y patógenos que van a afectar a la totalidad de la población, ¿sí? Siempre va a haber un margen, un rango, o sea, no afectan a la totalidad de la población, va a depender de
diversos factores de la persona, como puede ser la parte alimenticia, genética, la predisposición, etcétera, etcétera, pero los patógenos afectan a la totalidad de la población y los patógenos oportunistas solo afectan a personas que están en ciertas condiciones que pueden adquirir la infección con un determinado microorganismo, ¿sí? Dentro de la epidemiología, que va a ser la ciencia que estudia las causas y las consecuencias de la producción de las infecciones, hay algo que se conoce como la tríada epidemiológica o el triángulo epidemiológico, que basa, cada uno de los vértices es el huésped, que en este caso son los seres humanos, el agente, que es el agente infeccioso, y el medio ambiente, que es en donde ese microorganismo se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, la interacción entre cada uno de estos vértices va a dar la posibilidad que uno pueda trabajar favoreciendo a que se produzca mayor o menor contacto entre los microorganismos y las personas, entre los microorganismos patógenos y las personas, dando lugar a mayor riesgo de que aparezcan enfermedades o no. Y a esto es lo que hablaba un poco al principio, ¿sí? Hoy en día los microbiólogos estamos focalizados en el agente, entonces estudiamos mucho el agente bacteriano, el microorganismo que produce las infecciones, y no estamos tan dedicados al ambiente, a cuánto dura un microorganismo en el ambiente, qué ambiente es más propicio para que ese microorganismo prolifere, cómo podemos evitar para que ese ambiente no sea beneficioso para el microorganismo y sea más favorecido para la inocuidad desde el punto de vista de la salud del ser humano. Entonces, manejando estos tres vértices, uno en general, o sea, no estoy hablando de fibrosis quística, la epidemiología va estudiando las causas y consecuencias de las distintas enfermedades, ¿sí? Si lo focalizamos a lo que es fibrosis quística, tenemos que los agentes son, o sea, ya vamos acotando el número de microorganismos. Entonces tenemos, por nombrar los más comunes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente, el complejo Burkholderia cepacia, micobacterias no tuberculosis, virus y hongos, ¿sí? El ambiente no podemos reducirlo tanto, o sea, en la diapositiva anterior puse una imagen del mundo, no podemos reducirlo mucho más, va a ser el entorno que nos rodea, o sea, la casa, la escuela, el centro de salud donde nos atendamos, ese va a ser el ambiente en el cual el ser humano va a estar en contacto, en este caso el paciente con fibrosis quística va a estar en contacto o puede estar en contacto con un agente infeccioso. Y el huésped, en este caso, vamos a estar focalizados solamente a la parte respiratoria, ¿sí? Que es donde se producen las infecciones en los pacientes fibroquísticos. Ya descartamos otro tipo de enfermedad, o sea, en la charla nos vamos a focalizar en la parte de infecciones respiratorias y descartamos otro tipo de enfermedades como puede ser las enfermedades transmitidas por alimentos, diarreas, problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya vamos acotando este triángulo epidemiológico en función de lo que nos importa en esta charla, que es el paciente con fibrosis quística, ¿sí? Como les decía al principio, basé la charla en recomendaciones que emanaron de o sea, buscando algo actualizado o qué podría dar actualizado de lo que ya vengo hablando. O sea, lo más actualizado que hay, hubo un trabajo que salió publicado por un comité de expertos en prevención de las infecciones, del año 2013, donde hace un raconto de prevención de las infecciones en fibrosis quística, ¿sí? O sea, este es un documento científico que recomiendo realmente a todos los profesionales que tengan acceso e interés poder leerlo. A partir de este documento, de este paper, podríamos decirlo, que en realidad no es un paper, sino que es un review de un montón de trabajos y la actualización, por lo menos que yo encontré más reciente en cuanto a la prevención de infecciones de fibrosis quística, la Cystic Fibrosis Foundation de Estados Unidos y la de Canadá tomaron las recomendaciones de este trabajo y
elaboraron los documentos para prevención de las infecciones de acceso a todo público, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ir desgranando ahora a lo largo de la charla? ¿Sí? Tengamos en cuenta algunas cosas, ¿sí? En primer lugar, son recomendaciones, ¿sí? O sea, son recomendaciones en un país puntual o dos países puntuales, como pueden ser Estados Unidos y Canadá. O sea, eso después va en nosotros trasladarlo a un país con otra realidad, como puede ser Argentina, o escuché que había en el auditorio gente de Uruguay, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, recomendaciones para una realidad que no es, en muchos casos, la misma que vivimos nosotros acá en Argentina, ¿sí? Eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, este documento, en el cual, si a alguno de ustedes les interesa y lo va a leer, está basado en evidencias y en probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de prevención de las infecciones, podemos decir, bueno, se recomienda tal cosa o hacer tal otra, o el lavado de manos en este momento, o el uso de tal equipo. Todo eso está basado en estudios científicos que aportan determinada evidencia, lo cual no quiere decir que si uno, por ejemplo, hay muchos estudios realizados en centros de salud, pero no hay estudios de cargas bacterianas, o hay muy pocos estudios de cargas bacterianas relacionados con los hogares, por ejemplo. Entonces, que no haya estudios hace que no haya evidencia y que haya pocas recomendaciones. ¿Se entiende? Entonces, nos basamos, o las recomendaciones se basan en estudios que, a medida que aparezcan mayores estudios y mayores evidencias, se van a ir perfeccionando, ¿sí? Hoy en día, volviendo a la autocrítica que hacía antes, los estudios y las evidencias que hay son bastante limitados y están acotados principalmente al ámbito hospitalario, ¿de acuerdo? Y en términos de prevención de las infecciones, siempre hablamos de minimizar un riesgo, o sea, nada es absoluto. No quiere decir que si uno sigue estas reglas tal cual están dadas, uno va a evitar que se produzcan infecciones, ¿sí? Habla en términos de disminuir el riesgo. ¿Estamos? O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque no hay nada 100% seguro, 100% absoluto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir es desglosando estas recomendaciones que emanan de este trabajo y que son dadas por la Cystic Fibrosis Foundation de Estados Unidos, ¿sí? Vieron que últimamente todos los en distintos ámbitos se eligen, bueno, los 5 mejores, no sé, goles de la Copa América, los cinco mejores restaurantes, o los 5, bueno, todo se clasifica en 5 o en 7 o en 10. Bueno, esto, siguiendo la tónica, van a ver que es así, van a estar las 7 recomendaciones, las 8 recomendaciones que son las que vamos a ir desglosando. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se transmiten los microorganismos, siempre teniendo en cuenta esa tríada, ¿no es cierto? El huésped, el ser humano, y la enfermedad de infecciones de tipo respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a transmitir los microorganismos en cuanto a infecciones de tipo respiratorio? Por 2 vías principales, por contacto y a través del aire. Por contacto entre 2 personas o entre una persona y una superficie contaminada, ¿de acuerdo? Entonces, una superficie contaminada, como puede ser, bueno, en esta diapositiva, en este esquema, un picaporte, ¿sí? muy manoseado, que se abre permanentemente, puede dar lugar a que sea un elemento de transmisión de microorganismos, ¿sí? Por otro lado, el contacto entre personas también puede dar lugar a, como veo que la charla está haciendo efecto, puede dar lugar a, no, veo que está haciendo efecto la charla, puede dar lugar a, el contacto entre las personas puede dar lugar a transmisión de microorganismos. Somos
los seres humanos somos portadores habituales de flora microbiana, ¿sí? En todo el cuerpo del ser humano existe flora habitual que es no patógena. Son estos microorganismos que en relación con el ser humano a veces son hasta positivos porque impiden la colonización de flora patógena, ¿sí? Y en otros casos son indiferentes, no son patógenos, ¿sí? Entonces, el problema es cuando en la superficie del cuerpo humano o en el ser humano existe algún microorganismo patógeno y ese microorganismo se transmite por contacto entre las personas. Esa es la primera vía, y la otra vía es a través del aire, ¿sí? En este sentido hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? O sea, los estudios de microbiología en el aire son bastante difíciles de realizar. Entonces, cuando se habla de la transmisión por el aire, si bien está documentado y está estudiado, es uno de los puntos donde los microbiólogos nos debemos más estudios, ¿sí? No hay demasiado hecho en cuanto a lo que es el aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar una superficie donde yo hago un hisopo o donde puedo buscar un microorganismo que un aire donde necesito determinado equipo y es mucho más difícil captar a los microorganismos. Es decir, si lo llevo a otros términos, o sea, si estoy pescando microorganismos, probablemente si estoy buscando en el aire voy a tener que estar un día entero con una cañita de pescar. Si estoy estudiando una superficie, yo paso un medio mundo y saco por un cardumen, saco un montón de peces, ¿no es cierto? Entonces, es más fácil encontrar y estudiar microorganismos en superficies que en el aire. Entonces, las evidencias que hay en cuanto a la transmisión del aire, si bien existen y son concretas, son mucho menores en cuanto a lo que está estudiado de superficies transmisoras de